Bienvenidos a esta cuarta clase del segundo módulo del estudio del Antiguo Testamento. Hemos estado avanzando por cada uno de los libros del Antiguo Testamento, haciendo un estudio panorámico de cada uno de estos libros. En la clase pasada, si ustedes recuerdan, hablamos de los libros de Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. En la clase de hoy vamos a continuar estudiando el Antiguo Testamento de forma panorámica, esta vez en los libros de Esdras, Nehemías y Esther. Quisiera antes de comenzar hacer una pequeña introducción poniéndoles en el contexto de estos libros que vamos a estar estudiando. Recordemos que en lo que llevamos o lo que hemos visto, hemos estado observando la historia del pueblo de Israel desde el comienzo. Recordemos que Génesis empieza con Adán y Eva, y la historia avanza hacia la historia de Abraham, que es el escogido de Dios, y luego sigue hablándonos de su descendencia, que es el pueblo de Dios, ¿cierto? Luego vimos en Génesis cómo ese pueblo de Dios habitó en Egipto, y en Éxodo vemos la salida del pueblo de Israel de Egipto. Más adelante, pues la Biblia nos narra cómo cuando muere Moisés, Josué toma el lugar, y lo que pasa es que empieza un liderazgo de jueces, ¿no? A partir de Josué, después vienen unos jueces que son hombres líderes que Dios levanta en la nación para finalizar con el tema de los reyes. Recuerden que después, cuando Samuel fue el último juez, pues el pueblo de Israel pidió rey para su nación. Dios le concedió un rey que fue Saúl, y después de Saúl Dios levantó a David, que viene a ser ese rey a través del cual Dios promete un linaje eterno de reyes. Y Crónicas y Reyes nos hablan de la descendencia de David que reinó, pero también nos muestra cómo después de que Salomón muere, el pecado de él, todo este desenfreno de él, hace que finalmente Israel se divida en dos, ¿no? Entonces su hijo no hereda todo el control de Israel, sino de una sola parte, y luego se levanta otro rey en la otra parte de Israel, y lo que es los libros de los reyes y de crónicas nos hablan de esos reyes que gobernaron sobre Israel, tanto sobre la parte norte como la parte sur. Y es esa la historia que hemos estado viendo hasta este punto de nuestro estudio, ¿no? Crónicas termina centrándose en la cautividad. Recuerden que después de que los reyes gobernaron impíamente durante un buen periodo de tiempo, cuando ya pasaron varias generaciones de reyes y perseveraron en el pecado, la parte de Israel del norte fue llevada cautiva a Asiria, y la parte del sur a Babilonia. Israel fue llevado cautivo a Asiria, y Judá fue llevada cautiva a Babilonia. Es lo que hemos visto allí hasta Crónicas. Y ahora, en lo que vamos a seguir viendo en estos libros de Esdras, Nehemías y Esther, pues vamos a estar avanzando por la historia, lo que sigue pasando allí después de esta situación de cautiverio, ¿no? Crónicas termina centrándose en la cautividad de Judá, cuando son llevados a Babilonia, y los tres libros que vamos a estudiar nos narran la manera en que después del cautiverio los judíos regresan a su tierra. Recordemos que el cautiverio de los judíos duró más o menos 70 años, y en el año 539 a.C., Persia ganó la supremacía sobre Babilonia. Ustedes recuerden que el imperio que llevó cautivo a Judá fue Babilonia. Y en el año 539 Persia gana la supremacía sobre Babilonia, y esto da la oportunidad a los judíos para volver y establecerse otra vez en Jerusalén. Y prácticamente ahora, después de que acontece esto, pues ya Israel puede regresar a su tierra, ¿no? Y es lo que vemos allí en ese periodo de tiempo, y quiero ponerlos en contexto porque ahora vamos a estudiar estos libros, y la idea es que podamos continuar la historia y entender por qué está pasando lo que pasa. Ahora, para la época en que Persia
toma el mando y los judíos pueden volver a su tierra, pues muchos de los exiliados, muchos de los que habían sido llevados cautivos, pues estaban muy cómodamente situados allí en Babilonia, ¿cierto? Estaban ya allí con familias, con negocios, con todo, y pues muchos de ellos no quisieron, no quisieron retornar a su tierra, ¿no? Sin embargo, fue dado un decreto por el rey que ordenó que los hijos de Judá volvieran a su tierra, los judíos. Y pues Ciro fue el rey persa del que había profetizado Isaías. Si ustedes recuerdan, Isaías profetiza de un Ciro que haría volver a su pueblo, a su tierra. Y pues con el tiempo se cumple esa profecía allí en el 539. Y resulta que como instrumento de Dios, este hombre termina dando la orden de repatriación de los judíos a su tierra. Ciro anunció una política que era totalmente contraria a lo de los reyes de Asiria y de Babilonia. Recordemos que ellos, cuando conquistaban una nación, lo que hacían era sacarlas de su territorio y mandarlas a otro territorio lejano. Y eso era su táctica, ¿no? Para dominar. Los sacaba de su nacionalidad, de sus raíces, de todo lo suyo y prácticamente los tenía subyugados de esa manera. Lo que hicieron los persas fue totalmente contrario. Los persas no les interesaba desalojar a la gente y sacarla, sino todo lo contrario. En muchos casos ellos permitieron que cada persona volviera a su tierra. Ciro, por su parte, proclamó públicamente que el pueblo desplazado podía volver a su hogar, a ese hogar patrio, a rendir culto a sus dioses y a levantar otra vez sus santuarios. Y eso es lo que vemos allí en este tiempo de la historia. No se sabe exactamente la fecha del retorno, pero ocurrió muy seguramente en el 538 a.C., es la fecha más o menos que se da, o posiblemente un año después. De acuerdo con lo que registra Esdras, 500.000 exiliados aproximadamente retornaron a Jerusalén. Imagínense ustedes, era un pueblo bastante grande. 500.000. Ahora, ¿cuántos se quedaron? Muchos. Perdónenme, 50.000 exiliados. ¿Cuántos se quedaron? Pues bastantes. Recordemos que Israel era una nación grande, ¿cierto? Que hayan vuelto 50.000, pues es un gran número, pero no es todo el número de personas, obviamente, que hacía parte de la nación. Por el séptimo mes del año, después de haber retornado el pueblo a su tierra, pues allí como que ya se empiezan a asentar las personas y empiezan a pensar en reconstruir el santuario, en hacer mucho más. Y allí es donde se desarrolla mucho de toda esta historia. La construcción del templo comenzó en el segundo mes del próximo año, bajo la supervisión de Zorobabel, que era el gobernador, y Josué, que era el sacerdote, el sumo sacerdote. Cuando los oficiales de Samaria, las personas que estaban allí, recordemos que los samaritanos fueron eso, las personas que estaban habitando la tierra, que no eran precisamente israelitas o judíos, sino que estaban habitando allí la tierra. Ellos fueron llamados samaritanos, ellos fueron los de Samaria, ¿recuerdan? Y cuando ellos que estaban allí situados, que estaban allí asentados, oyeron decir que estaban reconstruyendo el templo, que Israel había vuelto, que los judíos estaban regresando, que estaban reconstruyendo el templo, pues intentaron interferir y obstaculizar el trabajo del templo. Y esto es lo que vamos a encontrar en muchos de estos textos, sobre todo en lo que es Esdras y Nehemías, ¿no? En el templo ellos obstaculizaron mucho la obra y detuvieron por mucho tiempo la reconstrucción. No fue sino hasta el año segundo de Darío que los judíos acabaron el trabajo del templo. Siempre duró bastante precisamente por esa oposición. Y el profeta Zacarías, si ustedes recuerdan, más adelante vamos a verlo, el profeta Zacarías, él, pues Dios lo usó precisamente con Ageo para animar a las personas a reconstruir el templo. Finalmente, con el apoyo político de Darío y con la ayuda en materiales y todo lo que Dios puso en el corazón de este rey que hiciera, pues los judíos pudieron terminar
templo por completo, más o menos en el año 520 a 515. Los desterrados no solamente regresaron a su tierra y la habitaron, sino que también finalmente pudieron disfrutar de la reconstrucción del templo como su lugar de culto a Dios, y eso pues fue maravilloso. Si nosotros recordamos, Nehemías llegó a Jerusalén más o menos en el año 444 a.C., autorizado por Artajerjes. Recordemos que ese fue el rey que le tocó a él. Y la misión específica fue reconstruir las murallas que pues habían sido destruidas para que la nación otra vez estuviese protegida, ¿no? Y el libro de Esther, que vamos también a estudiar y vamos a mirar hoy, pues ese libro es el único del Antiguo Testamento dedicado exclusivamente a los judíos que no volvieron a Jerusalén después del exilio. Esa parte de personas que no volvieron después del exilio, pues prácticamente en ningún otro libro se habla sino allí en Esther. Y pues es una historia que nos cuenta un poco de estos judíos, específicamente la historia se desarrolla en Susa, que es la capital del reino persa, y, y es el punto importante de ese libro, ¿no? La capital del reino persa y los judíos que vivieron allí. Los sucesos de Esther están fechados en el año tercero al duodécimo de Jerjes, que es más o menos el 483 al 471. Así que la historia se desarrolla, sigue avanzando. Recordemos que después de Babilonia vinieron los persas, ¿cierto? Después de Babilonia ser Recordemos que el primero fue Asiria, ¿cierto? Que fue la que se llevó la parte de Israel cautiva. Luego vino Babilonia, que fue el segundo imperio. Y en esta parte vamos a hablar un poco más de Persia, que es el imperio que Dios en su soberana voluntad decidió usar como instrumento para el retorno de los judíos a su tierra. Entonces vamos ahora sí a empezar el estudio de cada uno de estos libros. Esta era prácticamente una introducción para que nos pusiéramos en contexto con la época, ¿no? Y vamos a empezar con el libro de Esdras. Entonces, Esdras continúa la narración del Antiguo Testamento iniciada en Segunda de Crónicas, mostrando cómo Dios cumple su promesa de hacer volver a su pueblo a la tierra prometida, después de 70 años de exilio. Esdras continúa esa historia, ¿no? Entonces vamos a tener un texto que es clave, que es este Esdras 9:9, que dice: porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y Jerusalén. Ese es un versículo que resume muy bien lo que es el libro de Esdras, que es prácticamente el retorno de los judíos a su tierra. Vamos a hablar también del tema central del libro. El tema del libro de Esdras viene a ser la prevalencia de la obra de Dios a pesar de la oposición y las difíciles circunstancias. Si ustedes miran cuando en toda esta historia del retorno de los judíos, pues quisiéramos decir que fue algo fácil, pero realmente si miramos la historia, si ustedes han leído el libro de Esdras y de Nehemías, pues ustedes se darán cuenta que fue bastante difícil, que las personas que estaban asentadas en la tierra pues no quisieron ni el regreso ni la reconstrucción de la nación, y que hubo mucha oposición, sinceramente, en medio de todas estas cosas, de la construcción del templo, de la construcción de las murallas, pero finalmente se dio como Dios había establecido. Entonces vemos aquí que el tema de la prevalencia de la obra de Dios, a pesar de obviamente las oposiciones y las difíciles circunstancias, cuando Dios tiene un propósito, ese se cumple, no importa cuántos se levanten y se opongan, cuántos se levanten en contra. Vamos a continuar con el autor. Esdras es la persona que con mayor probabilidad escribió el libro de Esdras y también el de Nehemías, los cuales originalmente pudieron haber sido un libro.
Esdras nunca afirma que él escribió esos libros, pero algunos hechos dentro de los libros favorecen fuertemente esa posibilidad. Esdras fue un escriba que tuvo acceso a muchísimos documentos administrativos que se encuentran en Esdras y en Nehemías, y eso es importante. La pregunta es, ¿quién más pudo haberlo escrito? Si Esdras fue aquel que tuvo acceso a esos registros que nosotros leemos en ambos libros. En particular, aquellos que están en el libro de Esdras son muy notorios y parece ser que obviamente el que tenía esa información, el que tenía acceso a esos documentos es únicamente Esdras. Por eso ese es la persona a la que la mayoría de los estudios apuntan a Esdras. Muy pocas personas habían tenido acceso a los archivos del Imperio Persa, pero Esdras sí era uno de ellos. Recordemos que su posición le permitía ese acceso. Entonces, tanto la tradición judía como la tradición cristiana atribuyen ese libro a Esdras. Vamos también a avanzar a mirar un poco lo que es la estructura del libro de Esdras, ¿no? Entonces vamos a a mirar esta estructura, recordando que todos los libros de la Biblia tienen una estructura y a través de esa estructura podemos más o menos resumir el contenido de este libro. Entonces, la primera parte hablamos del primer regreso con Zorobabel. Recordemos que estamos hablando del regreso de los judíos a su tierra. Entonces, Esdras nos narra un primer regreso de un grupo de judíos con Zorobabel. Y allí empieza a hablarnos del decreto de Ciro que estableció que los judíos tenían que volver. Vemos cómo Ciro no los mandó solos, sino que les dio los utensilios y el material para la reconstrucción del templo. Luego vemos el registro de los que regresaron. Esdras hace un registro de las personas que regresaron y allí aparece el listado. Luego vemos la construcción del segundo templo, cuando empiezan a construirlo al comienzo. Luego vemos la oposición de las personas que estaban allá sentadas. Y esa oposición obviamente hace que se detenga la obra durante un tiempo. Luego vemos la continuación de esa construcción. Y luego volvemos a ver otra oposición, una segunda oposición a la obra que se está efectuando allí. Y después de esa segunda oposición, pues otra vez se anima el pueblo y finalmente termina la obra. Imagínense ustedes, no fue fácil. Luego en la segunda parte del libro de Esdras muestran el segundo regreso bajo Esdras, ¿cierto? Entonces allí ya se ve lo que fue todas esas personas que llegaron, ese segundo grupo de personas que llegaron bajo la dirección de Esdras. La Biblia continúa narrando la llegada de Esdras y la restauración y la organización que hace Esdras como sacerdote de la nación en este nuevo comienzo allí en su tierra. Entonces, esa es más o menos la estructura del libro. Quiero pasar a esta parte que es bien importante, que son los énfasis del libro, ¿no? Entonces, siempre en todas estas estudios que estamos haciendo de cada uno de los libros de la Biblia, resaltamos algunos énfasis del libro. En el caso de Esdras podemos hablar de 3 énfasis. El primero de ellos es la restauración. Recordemos que ellos regresan a su nación y lo que Dios empieza a hacer es restaurarles como nación, con su fe, con la ley, con todas las cosas. Entonces, Esdras describe no solo la restauración del templo, sino también la renovación de la estructura espiritual, moral, social del pueblo de Dios. Las metas que ellos tenían cuando llegaron allí, pues obviamente eran reconstruir el templo, era renovar la adoración a Dios, pero también la restauración en el sentido de comunidad santa, en el sentido de comunidad pactual de los judíos era muy importante y es lo que vemos que sucede en el libro de Esdras. Allí vemos que había un énfasis bastante marcado también, no solamente por una liturgia, sino por una vida real de adoración a Dios. Vemos, por ejemplo, en Esdras,
en estos versículos que tenemos allí en la pantalla, Esdras 10, del 1 al 3, miren lo que dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, hágase conforme a la ley. Entonces miren que no era solamente restaurar la liturgia, sino que era también restaurar verdaderamente la vida del pueblo de Dios en adoración a Dios. ¿Por qué hago ese énfasis? Porque muchas veces las personas piensan que el creyente o ser cristiano tiene que ver con las cosas que uno hace en la liturgia, ¿no? Ser creyente es como ir a la iglesia, como ofrendar, como saberse los cantos. Y vemos a alguien que cumple estas normas y decimos, este es un creyente. Sin embargo, la Biblia siempre nos hace un énfasis de la realidad interna, la realidad del corazón. Y es a eso a lo que va Esdras. Esdras no va solamente a restaurar la liturgia, ¿cierto? A levantar solamente un edificio, sino que está levantando la vida y la adoración de un pueblo al Dios verdadero. Y en medio de todo eso vemos a Esdras orando, arrepintiéndose de los pecados, vemos al pueblo de Dios escuchando la ley, arrepintiéndose también, tomando determinaciones como esta de abandonar las mujeres extranjeras que habían tomado, obviamente porque esto era contrario a la ley. Entonces allí vemos primeramente la restauración. El segundo énfasis que vemos allí en el libro de Esdras es la organización. Habían pasos que eran importantes dar como comunidad para la restauración. Y eso requería organizarse, organizar muchas cosas, ¿no? Las más importantes era organizar la comunidad alrededor de la ley y renunciar a los compromisos que habían hecho como nación con las personas de alrededor. Recordemos que siempre Dios ha dicho que su pueblo es santo, y cuando la Biblia dice que es santo, no está hablando de un pueblo prácticamente sin ningún pecado, no, lo que está diciendo es que es un pueblo apartado de las demás naciones, apartado para Dios. Estos hombres y estas familias se habían mezclado con las personas de la tierra y habían tenido incluso hijos, y era importante organizarse, corrigiendo lo que habían hecho mal, pero también no solamente corrigiendo, sino empezando a hacer cosas en una dirección bíblica. Y allí es donde la gente debía organizarse conforme a lo que la Biblia dice, conforme a la ley. Y es lo que vemos allí, dentro del libro de Esdras. Luego vemos también otro énfasis. Bueno, quisiera leerles este versículo que es Esdras, estos versículos, Esdras 7, del 7 al 9. Dice aquí, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes y levitas y cantores, porteros y sirvientes del templo, en el séptimo año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Miren lo importante, ¿no? Esdras sabía que él iba a volver, iba a ayudar a la nación. ¿Y cómo se prepara él para organizar la nación? Dice la Biblia que estudiando las escrituras. Y esto nos enseña mucho a nosotros. Queremos organizar nuestra vida. Sabemos que nuestra vida está en desorden, en una tónica muy desordenada y terrible. Pues la Biblia nos llama a organizarla. ¿Y cómo se organiza? Pues a través de la palabra de Dios, ¿no? Nosotros tenemos una base que es la sabiduría divina, y esa está registrada en la palabra de Dios.
La vida de los hombres muchas veces es un total desorden, un total desastre, precisamente porque es contraria a lo que Dios manda. Cuando Dios nos salva, pues la Biblia empieza a reformar también nuestra vida, como en el caso de Israel, y es cuando la ponemos en orden, de acuerdo a lo que la Biblia dice, que podemos ver verdaderamente un resultado que nos satisface realmente el corazón, nos llena de alegría, porque son resultados de la buena palabra de Dios, de la sabiduría divina. Otro énfasis que vemos allí dentro de este libro es acerca de la soberanía de Dios. Y cuando les hablo de la soberanía de Dios, les hablo acerca de que Dios tiene el control de todo, ¿no? Dios es soberano sobre todos los pueblos y gobernantes, hasta sobre los reyes paganos. Y eso lo vemos allí en este libro. Él controla la historia y organiza los acontecimientos para sus propios propósitos. A pesar de la oposición, Dios termina cumpliendo las promesas que Él ha hecho, porque Él lo dirige todo, Él lo gobierna todo, Él es el soberano. Y aquí en Esdras lo vemos. Miren, por ejemplo, estos versículos que aparecen allí de Esdras 1, versículo 1 al 4, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Miren cómo Dios toma a este rey que es pagano, un rey pagano que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, pero sin embargo lo toma a él como un instrumento para hacer su voluntad. Esa es parte de la soberanía de Dios, de lo que Dios hace en medio de su pueblo. Y esto lo vemos en práctica, en la práctica de la iglesia. Siempre hemos visto que Dios, en medio de todas las persecuciones, situaciones, pues en su soberanía nos ayuda, nos sostiene, nos dirige y nos bendice muchas veces a través de personas que no tienen ninguna cercanía real a la iglesia, y que uno diría que son personas impías, pero que Dios usa en medio de todas las cosas de una manera soberana para sus santos fines. Pasemos entonces al libro de Nehemías. Entonces, vimos que Esdras se enfoca más en la reconstrucción del templo, ¿no? Ahora vamos a pasar al libro de Nehemías. Y el libro de Nehemías es mayormente de naturaleza bibliográfica, ¿cierto? Es una biografía, perdónenme. Una biografía de Nehemías, de lo que él tuvo que vivir y experimentar en este retorno a la tierra. Y este es el último de los libros históricos del Antiguo Testamento. Recordemos que estamos viendo la franja de los libros históricos, y este viene a ser el último. Como copero del rey Artajerjes, Nehemías disfrutaba de una vida lujosa, de una vida en el palacio, pero después de que se entera de las condiciones que existían en Jerusalén, por causa obviamente de las difíciles situaciones que estaban viviendo, de la deportación y todo esto, y de la gente que quedó allí. Recordemos que en la tierra quedaron los más pobres, y toda esta situación que estaba viviendo en Jerusalén, pues él prácticamente, cuando escucha esto, cuando se entera de esto, él renuncia a esa vida de lujo para regresar a la ciudad de sus antepasados a fin de edificar los muros. Obviamente no regresa solo, en el sentido de que no lo hace volándose, pues, no, sino que él habla con el rey, y Dios pone gracia, el rey le permite regresar, y no solo le permite, sino que le ayuda. Entonces Nehemías fue un hombre de acción, un hombre que fue valiente al tomar esa decisión, y un líder también de mucha firmeza,
Nosotros leyendo Nehemías, pues vemos a un líder que es muy firme, muy sólido en sus convicciones. Y bajo Nehemías se llevaron a cabo importantes reformas religiosas y sociales. Así que vamos a avanzar por este estudio. Lo primero que vamos a ver es el texto clave. Hay un versículo que está en Nehemías 2:17 que dice así: Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces, como les decía anteriormente, Esdras se enfoca más en la reconstrucción del templo y Nehemías se enfoca en la reconstrucción del muro, de la muralla. Recordemos que era muy importante en ese tiempo. Entonces, ese es un versículo que resume muy bien lo que es el libro. Ahora también vamos a hablar del tema. El tema de Nehemías es la gracia restauradora de Dios que no deja a su pueblo en el castigo, sino que lo levanta con amor y misericordia. Nosotros recordemos que ellos fueron a cautivos a Babilonia precisamente por castigo. Pero Dios en su misericordia no los deja allí en ese castigo, sino que los levanta, los restaura con amor y misericordia. Y es lo que vemos allí en este libro. Vamos a hablar del autor, aunque la gran parte de este libro fue claramente extraído de algunos diarios personales de Nehemías, porque el texto precisamente, Nehemías, habla en primera persona, ¿sí? Está diciendo, hablando como si él mismo lo estuviera escribiendo, ¿cierto? Entonces, recordemos que esto fue extraído prácticamente de unos diarios de Nehemías, y, pero a pesar de que allí claramente Nehemías habla en primera persona de algunos textos, eh, lo que son las tradiciones judías y cristianas reconocen a Esdras como el autor. ¿Por qué? Por lo mismo que hablábamos hace un rato. Porque mucha de la documentación que encontramos en el libro solamente pudo haberla tenido el sacerdote Esdras. Entonces, por eso las tradiciones judías y cristianas le dan la autoría a Esdras. Continuamos con la estructura. Recordemos que Nehemías es un libro que nos narra una historia específica y la estructura es muy, muy corta, porque el libro es bien, bien corto. La primera parte vemos que Nehemías vuelve y reconstruye la muralla, ¿no? Entonces en esa parte nos habla acerca de la misión de Nehemías. Recordemos que él iba con una misión específica que era reconstruir las murallas, porque prácticamente una nación sin murallas en ese momento pues estaba desprotegida y podía ser víctima de cualquier saqueo. Lo siguiente que vemos es a Nehemías supervisando la reconstrucción. Entonces él llega, pone a la gente a trabajar, está supervisando la obra constantemente, defendiéndose y defendiendo a su pueblo. Y es lo que vemos allí en esa primera parte. Luego, en la segunda parte, vemos una nueva comunidad, que es la comunidad de los que regresan del exilio, pero basada en la antigua alianza, en esa antigua alianza que era prácticamente la constitución del pueblo de Israel al comienzo. Pues ellos vuelven y retoman esa antigua alianza y como un nuevo pueblo la abrazan y incluso hacen pacto de guardar esa alianza, ¿no? Esdras enseña al pueblo. Luego recordemos que en Nehemías se habla de esa parte tan hermosa donde Esdras se levanta, coge el libro de la ley y empieza a leerlo. Dice que los levitas le ponían sentido a lo que Esdras decía y finalmente vemos que ese pueblo se arrepiente, ¿no? El pueblo responde, se arrepiente y quiere tomar decisiones en la historia de Israel para volver a la ley de Dios. El tercer punto de este libro pues nos habla de los trabajos de Nehemías, ¿no? Las dificultades que tuvo que sortear en medio de esta meta de poder construir la muralla. También vemos que se repobló Jerusalén con la llegada de nuevos grupos de judíos que volvían a su tierra. Luego vemos la dedicación
de el muro, de todo esto que habían construido, y finalmente vemos las reformas finales que hace Nehemías también, porque aparte de construir el muro, Nehemías fue un reformador que llamó al pueblo a volverse a la ley de Dios en toda la extensión de la palabra. Entonces vemos esta pequeña estructura que nos resume lo que es el libro de Nehemías. Y ahora yo quiero pasar a esta parte que es importante, que es la parte de los énfasis. ¿Qué énfasis encontramos dentro del libro de Nehemías? El primero es la observancia de la palabra. Este es un tema que constantemente se ve en el libro de Nehemías. Y es que Nehemías se centra en la atención cuidadosa de la lectura de la palabra de Dios para cumplir su voluntad. Nehemías muchas veces y en diferentes temas llama al pueblo a escuchar, a leer la ley, a estar atentos a la ley de Dios, precisamente para cumplir su voluntad como Dios había mandado. Una y otra vez Él les llama la atención, les dice, nosotros duramos cautivos todo este tiempo, fue porque éramos desobedientes y rebeldes, pero ahora Dios nos llama a una nueva vida. Y la restauración espiritual viene precisamente en respuesta a la lectura que hace el sacerdote Esdras del libro de la ley. Si ustedes recuerdan, esa es una parte central dentro de este libro, porque esa restauración viene de la mano de la lectura y de la comprensión de la ley. Muchos de los que estaban allí era la primera vez que escuchaban el libro de la ley. Sí, ellos eran hijos de judíos, de israelitas, pero la realidad es que muchos de ellos ya se habían nacionalizado allá en Babilonia y muchos de ellos ya eran ignorantes acerca de la ley. Cuando Esdras lee este libro precioso, pues para ellos, para muchos de ellos esto es totalmente nuevo y ellos se dan cuenta de su pecado. Dice Nehemías 8 del 1 al 3, dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Entonces, allí vemos ese relato y obviamente el capítulo sigue hablándonos de esto, de la gracia de Dios que compungió al pueblo, que lo hizo entender, que lo hizo recapacitar y arrepentirse de sus pecados. Y después de leer Esdras esa ley, y de leerla cuidadosamente y explicarla, porque la Biblia dice así, que la explicaron su significado a los que estaban presentes. Al día siguiente, Esdras se reunió con algunos de los jefes de las familias, de los sacerdotes y levitas, para entender la palabra de Dios, la ley, y el sistema sacrificial fue llevado a cabo precisamente tal y cual la ley lo establecía. Entonces ellos miraron cómo era que Dios mandaba hacer las cosas y lo que hicieron fue guardar cuidadosamente todas esas palabras de Dios. Entonces el primer énfasis que vemos allí es ese, es la observancia de la palabra. Tan profunda era su preocupación por vivir conforme a lo que Dios había revelado en la ley, que ellos hacen un pacto y juran delante de Dios que andarían en la ley de Dios. Y cuando las reformas matrimoniales fueron llevadas a cabo, ellos tuvieron que actuar de acuerdo a lo que la ley decía. Ustedes recuerden que ellos lo que hicieron fue despedir a sus mujeres. Ellos venían de estar casados con mujeres paganas y lo que hicieron fue despedir a sus mujeres y a sus hijos. Imagínense ustedes esa situación, todo en pro de vivir conforme a la palabra, lo que Dios había establecido. Entonces, eso es un tema muy importante dentro del libro de Nehemías que estamos estudiando. Otro tema que es importante es la oposición. Los enemigos de Judá comenzaron a esparcir rumores de que el pueblo se había rebelado contra Persia. Recordemos que ellos llegaron allí patrocinados por el rey de Persia.
¿cierto? Pero estos enemigos comenzaron a esparcir rumores con el rey de que Nehemías se había revelado al rey, que los judíos se habían revelado al rey y que querían eh, as- eh, oponerse a la ley del rey. Y todos estos rumores pues afectaron, ¿no? Ellos querían intimidar a Judá para que desistiera de la construcción de los muros. Sin embargo, a pesar de la oposición de afuera y de los problemas obviamente que surgían dentro, pues Judá terminó el muro, la muralla, en tan solo 52 días. Y experimentaron un despertar precioso en cuanto a su fe después de la lectura de Esdras de la ley, ¿no? Entonces dice Nehemías 6, del 15 al 16, dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Y es un texto muy bonito porque es la conclusión de Nehemías, ¿no? Cuando todos esos pueblos que se oponían vieron que lo lograron, que finalmente, a pesar de todo, ellos lo habían logrado, se dieron cuenta que era Dios mismo el que les había ayudado y que por eso ellos tenían esa victoria, ese gozo de poder terminar ese muro, ¿no? Otro tema que surge allí en este libro de Nehemías es la debilidad humana. Entonces en el libro encontramos esa descripción detallada de los pensamientos, de los motivos, de los desalientos personales de Nehemías, de las situaciones difíciles. Él lo expresa muchas veces y hace algunas oraciones que son exclamaciones de su realidad y de su situación que estaba viviendo. Y eso, pues en eso uno se identifica cuando uno ve esa situación de Nehemías, pues nosotros todos los creyentes tenemos luchas. Queremos hacer la voluntad de Dios y muchas veces no es tan sencillo, hay oposición, o sea, ya sea una oposición física, ya sea una oposición social, ¿cierto? Hay mucha oposición en contra del pueblo de Dios. Y en medio de todas esas cosas, pues uno se identifica con Nehemías en esa debilidad. Nehemías 6:14 dice, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noaírías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Entonces, Nehemías está orando a Dios. Y en medio de toda esa persecución dice, Dios mío, acuérdate de estos que me quieren hacer daño. Y muchas veces nosotros estamos así, no tenemos más consuelo o fortaleza sino Dios, su palabra. Y lo que hacemos nosotros es como Nehemías, ¿no? De conocer esta situación y volvernos al Dios de los cielos, que es el que tiene el poder para ayudarnos y fortalecernos. Entonces, eso es algo muy claro allí en el libro de Nehemías, que es la debilidad humana. Ahora, es importante saber que aunque vemos allí la debilidad de Nehemías, pues el enfoque principal no es Nehemías en el libro de Nehemías, sino Dios. Es la mano soberana de Dios y su control y su intervención en los asuntos del pueblo de Dios y su intervención en contra de sus enemigos. Entonces, eso es lo que resalta el libro, más que la realidad humana de Nehemías, que se puede ver a través del libro, es la mano poderosa y soberana de Dios. Entonces, allí hay un versículo en la pantalla, en Nehemías 2, 7 y 8, que dice, además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernantes al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Entonces, allí vemos ese texto que nos habla de cuando Nehemías empieza todo esto. Y si ustedes miran realmente, pues esto era un asunto
en donde se veía la debilidad del hombre, en cuanto a que Nehemías, si él quería de verdad ir y hacer algo y reconstruir las murallas, pues realmente Nehemías era un copero y pues él no tenía ni la solvencia ni el poder para restaurar toda esa muralla. Sin embargo, cuando Dios le place poner eso en el corazón de Nehemías, también mueve el corazón del rey, que finalmente es el que le ayuda, le pone mucha ayuda para que él pueda realmente ejecutar esa obra. Entonces nosotros vemos no solamente el lado débil del hombre, sino que vemos el poder de Dios que hace lo que nosotros no podemos y que lleva a cabo aquellas cosas que para nosotros serían realmente imposibles. Y eso, en eso debemos confiar nosotros como iglesia, en medio de nuestras realidades, a veces con nuestros hijos, a veces en nuestra realidad como congregación local, ¿cierto? Tenemos situaciones donde uno dice, pero es que es imposible, pero es que ¿cómo vamos a poder hacer esto? Pero en medio de todo eso sabemos que nosotros no estamos solos, que como Nehemías, él no estaba haciendo nada más su voluntad, sino estaba haciendo la voluntad de Dios, pues él también podía esperar de Dios esa ayuda y ese sostén para realizar aquello que estaba haciendo. Entonces, ese es un punto también muy importante dentro del libro de Nehemías. Ahora vamos a pasar a Esther, que es el último de los libros que vamos a estudiar hoy. Y como dijimos en nuestra introducción, el libro de Esther es el único libro del Antiguo Testamento dedicado exclusivamente a los judíos que no volvieron a Jerusalén después del exilio. La historia de este libro se desarrolla en Susa, que es la capital del reino de Persia en ese momento, y es la historia de una mujer que hacía parte de los judíos, del pueblo de los judíos, que es providencialmente puesta por reina y termina siendo un instrumento de Dios para salvación de su pueblo. Es básicamente esa es la historia de Esther. Vamos a ver un texto clave dentro del libro que es Esther 4:14, dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ese es un texto hermoso porque es las palabras del tío de Esther. Recordemos que el tío era Mardoqueo, que le recuerda a Esther que si ella ha sido puesta por reina, no es porque sí, ¿cierto? Sino porque es parte del propósito de Dios para ese justo momento en que los judíos iban a pasar una situación difícil. Y lo que hace este tío Mardoqueo es recordarle a Esther esa realidad. Más adelante vamos a hablar un poco de este versículo que escogimos como texto clave porque es muy importante dentro de la temática del libro. Otra cosa que vamos a ver es el tema. ¿Cuál es el tema del libro de Esther? El libro de Esther nos habla acerca de la benévola providencia de Dios sobre su pueblo en tiempos difíciles. Israel estaba pasando allí un tiempo muy difícil en el que un hombre con autoridad se levanta contra la nación, Amán, y vemos en todo el texto la benevolencia de Dios, su providencia benévola, que no solamente guarda a su pueblo, sino que lo saca en victoria de una manera maravillosa. Entonces ese es el tema de este libro. ¿Quién escribió Esther? Esa es otra cosa que vamos a ver. Pues dentro del libro el autor permanece sin conocerse. El libro no dice quién escribió el texto. Sin embargo, muchos apuntan a Mardoqueo, a Esdras o a Nehemías, ¿no? Ellos son los que han sido sugeridos como los escritores de este libro y son personas que pudieron haber tenido acceso a toda la información que leemos dentro del escrito. Ahora pasemos a la parte de la estructura del libro de Esther. Entonces vamos a ver esta pequeña estructura en donde podemos resumir lo que es el libro de Esther. El libro empieza hablando en la primera parte de la amenaza contra los judíos. Entonces la sección primera de este libro nos habla acerca de esa amenaza y cómo llegó a ser esa situación grave para los judíos. Entonces empieza hablándonos de
la selección de Esther como reina. Recordemos que el rey tenía a su esposa, su reina, pero esta reina un día se revela y lo que hace el rey es sacarla, retirarla de su labor de reina y escoger, buscar otra mujer que llegue a ser la reina. Y en medio de esa situación, pues lo que vemos es que el rey empieza a buscar la nueva reina y él decide escoger de entre todas las mujeres del pueblo, finalmente, a Esther. Es lo que vemos allí en esa primera parte. Luego vemos la formulación de la trama de Amán. Amán, ¿quién viene a ser en esta historia? Amán viene a ser un hombre con autoridad dentro del reino que se ensaña contra el pueblo de los judíos y quiere destruirlos, quiere que el rey termine permitiendo la muerte, el sacrificio de los judíos. Y lo que vemos allí es que Mardoqueo, que es el tío de Esther, pues él tiene una parte muy importante dentro de esta historia, ¿no? Entonces, esa parte vemos a Mardoqueo que revela la trama o revela un plan contra el rey. Le iban a asesinar al rey, pero Mardoqueo se entera y él lo que hace es revelar esa trama de los enemigos del rey. Luego vemos a Amán tramando el asesinato de los judíos, entonces lo que hace este hombre es buscar una excusa para que el rey termine dando un decreto contra los judíos para que mueran. Y lo logra. Él le hace ver al rey que los judíos son un peligro para él y finalmente obtiene el decreto del rey para que los judíos sean exterminados. La segunda parte del libro nos va a hablar del triunfo de los judíos y cómo se desarrolla esa segunda parte. Empieza hablándonos del triunfo de Mardoqueo. Vemos algunas situaciones que prepararon la historia para el triunfo de Mardoqueo. Vemos que Mardoqueo es honrado por el rey porque en medio de toda la historia él había informado de un asesinato, de un plan de asesinato contra el rey, pues el rey lo que decide es que Mardoqueo sea honrado y pone a Amán a que lo honre. Y recordemos que Amán es el enemigo, el que quería ahorcarlo. Amán lo que hace es una horca para que Mardoqueo sea colgado en esa horca. Sin embargo, al final la historia lo que vemos es que Amán muere en esa horca que había preparado para Mardoqueo. Y luego vemos a Mardoqueo que le dan la casa de Amán y le dan el cargo. Es decir, Mardoqueo queda con autoridad, ¿no? Este hombre impío Amán quería destruir al pueblo y el que termina destruido es él. Amán tenía autoridad para levantarse contra los judíos, pero finalmente es asesinado y esa autoridad que tiene dentro del reino se la dan a Mardoqueo y es así como vemos el triunfo de Israel, porque lo que se hace es que Mardoqueo ahora que tiene autoridad, él logra decretar que los judíos que tenían que ser sacrificados y asesinados en ese tiempo, en el tiempo que había establecido Amán, pues ellos se puedan defender y que se les ayude. Y finalmente lo que vemos es la victoria de Israel sobre sus enemigos. Una fecha que había sido decretada para que los hijos de Israel, para que los judíos murieran en manos de sus enemigos, pues fue una fecha que terminó siendo para bendición de Israel y en la cual se pudieron librar de muchos de sus enemigos. Entonces, este es un plan soberano de Dios en el cual usó a una persona común y corriente para hacer su obra, ¿no? Entonces, finaliza todo esto con la fiesta del Purim y así es que está estructurado el libro de Esther. Pasamos a los énfasis, empezando con el énfasis del servicio. Nosotros vemos allí en este libro, Esther y Mardoqueo fueron personas comunes y corrientes a quienes Dios usó de una manera maravillosa en una época y en un lugar específico para alcanzar sus propósitos. Y eso es precioso, ¿no? Es interesante que Dios hace a Esther reina
Y seguramente para ella fue algo muy hermoso, ¿no? Realmente esto fue una situación que ella sencillamente estaba allí como parte de los judíos que habían sido exiliados y por la soberana voluntad de Dios ella termina siendo reina. Obviamente esto tuvo que haber traído alegría a su corazón y ella tenía un nuevo cargo allí. Pero lo que vemos es que ella fue reina no para que ella se sintiera realizada y para que ella alcanzara el éxito, como hoy en día muchos promulgan por ahí, sino que ella fue reina por un propósito soberano de Dios. Es decir, Dios tenía un propósito en todas estas cosas y finalmente lo que vemos es que ella hacía parte de ese plan de Dios para su propia gloria y para bendecir a su pueblo. Entonces nosotros siempre pensamos que lo que Dios nos provee es para nosotros o solamente por nosotros. Y muchas veces nos equivocamos. Y eso es lo que Mardoqueo le dice a la reina Esther. Voy a tomar otra vez el texto que leímos ahorita, más otros versículos, que dice Esther 4:14 al 16. Dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, le dice Mardoqueo a Esther, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces, es importante este texto porque nos habla de eso, ¿no? Esther había sido puesta por reina y cuando Mardoqueo le habla acerca de esta situación que están viendo los judíos, ella no hace nada. Entonces Mardoqueo tiene que recordarle y decirle, venga, usted ha sido puesta en ese cargo y usted tiene lo que tiene, es no para usted, sino para la obra de Dios, para lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Y es muy interesante porque nosotros como creyentes debemos entender la vida de esta manera. Dios nos ha dado la oportunidad de ser, de tener, de llegar a ciertas posiciones, de poder hacer, de poder tener hijos. Y todo lo que nos da, y toda la posición que nos dé, y todas las oportunidades que nos da, no es solamente para nosotros, no es para sentirnos realizados y ser exitosos, porque ese no es el fin de la Biblia. El fin principal del hombre es la gloria de Dios. Y todo lo que Dios nos lo da para Él, primeramente, y para el servicio a su pueblo. Entonces, eso es algo que nos debe quedar bien claro, porque lo que le dice Mardoqueo a Esther es que si ella no lo entiende, y que si ella es terca y obstinada, dice, ella y su pueblo sufrirá, ella y su familia van a sufrir, pero Dios levantaría una liberación a través de otra persona. Y es la realidad, nosotros, si Dios nos ha dado la oportunidad y los privilegios, no solamente es para nosotros, es para la gloria de Dios, para la obra de Dios. Y no se nos puede olvidar que no estamos aquí para ser exitosos y para ser famosos, sino estamos aquí para la gloria de Dios. ¿Ven? Otro punto importante dentro de este libro es la obediencia. Nosotros vemos que en la vida cristiana hay circunstancias que muchas veces obligan a los creyentes a tomar decisiones difíciles por obedecer a Dios. Y eso es lo que vemos ahí en Esther. Esther optó por obedecer a Dios a través de Mardoqueo. Y sin embargo, al hacerlo ella se resistió a la ley persa. ¿Recuerdan? Porque la ley persa decía que si una persona entraba al rey sin haber sido llamada, el rey podía mandar a que muriera. Si el rey no extendía su báculo, esa persona tendría que morir. Entonces, cuando Mardoqueo le pide que vaya al rey e interceda por el pueblo, ella corría el riesgo de morir. Y sin embargo, pues ella obedece y pues finalmente Dios le da gracia. Dice en Esther 5:1 y 2, dice, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento, y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y él extendió a Esther el cetro
de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Esta era la costumbre. Si el rey no extendía el cetro, ella tenía que morir. Pero Dios le dio gracia y ella pudo vivir y interceder por su pueblo. Y también vemos a Mardoqueo, que rehúsa el mandato del rey de postrarse ante Amán, porque obviamente esto está en contra de la ley de Dios. Y finalmente, él obedece a Dios y ve la mano preciosa de Dios en su vida, ¿no? Nosotros debemos recordar que la obediencia a Dios está por encima de la obediencia a los hombres. La Biblia nos llama a obedecer a nuestras autoridades, pero si las autoridades se levantan en contra de Dios y nos ordenan cosas que van en su contra, pues obviamente allí prevalece la voluntad de Dios. Finalmente hablamos del orgullo porque Amán es el prototipo de la persona orgullosa. Dice este texto de Esther 3, del 5 al 9, dice: Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo, en el mes primero, que es el mes de Nisán. En el año duodécimo del rey Asuero fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo. Y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces miremos cómo este hombre es un prototipo de la arrogancia, ¿no? Y nosotros vemos que allí en el libro pues es comparado con Mardoqueo, quien sin buscar la honra para sí mismo ni el estatus, termina siendo exaltado ante los ojos del rey. Y en cambio Amán, que era orgulloso, que era orgulloso y que procuraba su gloria y todo esto, pues finalmente viene a ser muerto por decreto real. Entonces vemos esta historia de Esther y el libro con el que terminamos hoy nuestro estudio. Les recuerdo a mis hermanos que deben presentar el segundo examen porque estamos también terminando este segundo módulo del estudio del Antiguo Testamento. Y pues si Dios nos los permite, pues nos vemos en el próximo módulo, que vamos a continuar con el estudio del Antiguo Testamento con los libros que nos faltan. Dios los bendiga.